comenzar diciéndoles esto. Por otro lado, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, entonces, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Tremendo pensar que ya cumplen 12 años de vida, hermanos. Hermoso, todo lo que ha hecho el Señor, por favor, en tan poco tiempo, para su gloria, ¿no? Como Él dijo, Él prometió edificar su iglesia sobre la roca sólida de la palabra que nos revelaron los apóstoles, ¿no? Y eso es lo que pasó acá en estos 12 años. Hombres de Dios, mujeres de Dios, se dedicaron a compartir la palabra y el Señor formó todo esto, ¿no? Es asombroso. Bueno, ya están ahí en Apocalipsis, hermanos. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, en nuestro caso versículos 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Sé fiel hasta la muerte. Es el título que le podríamos poner a este párrafo de la Biblia. Fieles hasta el fin. Fieles hasta que estemos en casa con el Señor. Ese es el desafío de esta carta. La historia reafirma una y otra vez, hermanos, que cuanto más se ha perseguido a la iglesia, más ha sido su pureza y su pasión por el Señor. Asombroso. Lo único que puede destruir una iglesia local es el pecado, pero la persecución la potencia. Y no sorprende leer en estas 7 cartas que el Señor envía, ¿no?, a estas 7 iglesias de Asia Menor, que la de Esmirna, que es la que vamos a leer hoy, no contiene ninguna reprensión de parte del Señor. A diferencia de las otras iglesias, salvando la de Filadelfia, que ya empezaban a desviarse y a transar con el mundo, etc. En este caso, el Señor no tiene una sola palabra de recriminación para la iglesia, solo de aliento, solo de estímulo. Les dice: sean fieles hasta la muerte. ¿Qué estaba pasando detrás de lo que hemos leído? Bueno, los creyentes en Esmirna, hermanos, eran calumniados aparentemente y entregados a las autoridades romanas, ¿no?, para su encarcelación y persecución, por un grupo de judíos religiosos a quienes se les llama en esta carta sinagoga de Satanás. No sé si lo notaron. Sinagoga de Satanás. Además de eso, hay que entender que Juan, que era el único apóstol que todavía quedaba con vida, digamos, estaba preso en una isla carcelaria llamada Patmos. Y por si eso fuera poco, Jesús en la misma carta les anticipa como un futuro sombrío, difícil de soportar. Leemos expresiones acá como que a manera de certeza van a padecer, por ejemplo. Algunos de vosotros, dice el verso 10, irán a la cárcel, tendréis tribulación por 10 días, etc. Claramente el contexto de lo que leemos es persecución. Una iglesia afligida, sufrida, perseguida. Pero el Señor de la gracia y el Señor de la iglesia los alienta diciendo: sean fieles hasta la muerte. Ese es el consejo: sean fieles, y yo les voy a recompensar. Juan acababa de recibir el encargo, allí en versículo 9 del capítulo 1, de parte del Señor Jesucristo resucitado, de escribir, mejor dicho, de tomar dictado, ¿no?, de 7 cartas que después iban a ser distribuidas por toda Asia Menor, estas 7 iglesias. Y estas
cartas, hermanos, si bien están dirigidas a congregaciones en particular, se aplica su mensaje directamente a nosotros también, a todas las iglesias, en todo tiempo y en todo lugar. Bien, así que fieles hasta el fin. Dicho esto, vamos a orar y nos metemos en el tema, ¿sí? Señor amado, bendice por favor tu palabra, necesitamos la obra de tu Espíritu, pastoreando nuestros corazones con ella. Señor, tú has prometido usar tu palabra para cumplir el propósito por el cual la envías. Tú has dicho que no volverá vacía. Tú con ellas te deleitas en salvar almas, en santificar, consolar, fortalecer a los creyentes. Yo no puedo hacer nada de eso. Confiamos en la obra de tu Espíritu, usando tu palabra en este momento. Para tu gloria, Señor, lo pedimos y para el bien de todas las almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, lo primero que vemos acá, hermanos, en este contexto de dificultad y persecución, es que el Señor conoce la aflicción de su pueblo, ¿no? Ese sería nuestro primer punto. El Señor conoce la aflicción de su pueblo. Allí, en el capítulo 2, en el verso 8, le dice, yo conozco, ¿no? Tribulación, tu paciencia. El Señor conoce la aflicción de su pueblo. A ver, miren cómo comienza todo, diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿no? Por supuesto que no se trata de un ser angelical. Ustedes saben, los ángeles no son perseguidos por causa del Evangelio, no pueden ser echados en la cárcel, no sufren, no mueren por causa de Cristo, ¿sí? La palabra que se traduce ángel significa mensajero, hermanos, y recuerden, como dije hoy, cuando Juan escribe todo esto, él está preso en una isla carcelaria, por lo tanto no puede alcanzar estas cartas a estas 7 iglesias, necesita de un mensajero que vaya de Patmos a Esmirna y a las otras iglesias llevando esta carta en mano. Por eso la carta va dirigida al ángel o al mensajero que va a llevar después estas cartas a las iglesias. Ahora, miren cómo se presenta el Señor. Se presenta como el primero y el postrero. Interesante. El primero y el postrero. Es decir, este título enfatiza la eternidad del Señor Jesucristo. Él es el primero y Él es el postrero. Y por ende, si enfatiza la eternidad, también enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es 100% Dios o completamente Dios. ¿Bien? Eso es lo que enfatiza esta expresión. De hecho, este es un título, primero y postrero, que encontramos en el Antiguo Testamento como una referencia a Jehová, ¿sí? Al Padre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 44:6, la Biblia dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Ven? El que está hablando es Jehová, Dios Padre. Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Tremendo. Juan toma estas palabras inspiradas del Antiguo Testamento, las aplica al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo las toma para sí mismo. De esta manera se presenta diciéndole a la iglesia perseguida, sufrida, afligida, yo soy Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Esto significa que Jesús no tuvo principio ni tuvo final, mis hermanos. Él no llegó a existir allí en el pesebre de Belén, ni tampoco dejó de existir en la cruz del Calvario. Bien, como hemos cantado, Él resucitó, Él vive por los siglos de los siglos. Él existió siempre con el Padre en forma de Dios. No tuvo principio, no tendrá final. En el principio, dice la Biblia, ya era el verbo, es decir, Él es antes del principio. Él es Dios. Pero agrega una expresión más. Dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahí está, el que estuvo muerto. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios estuvo muerto? Claro, porque esta segunda expresión implica que aunque Él siempre existió en forma de Dios, en un momento designado en la historia por la mano de la soberanía, asume la condición de hombre. Él se hizo completamente hombre. Es decir, que Jesús es completamente Dios y completamente hombre a partir de su encarnación. Él es Emmanuel, ¿se acuerdan? Es decir,
Dios con nosotros, hermanos. Dios hecho hombre. Es maravilloso pensarlo. Dios en sandalias, hermano. Dios con túnica. Dios comiendo con los pecadores. Dios rechazado por su pueblo. Dios traicionado por uno de sus discípulos. Dios abandonado por el resto de sus discípulos. Dios siendo juzgado por miserables pecadores como Herodes, Pilato, etc. Cristo es Dios dejándose burlar, azotar, abofetear, escupir en el rostro, ser coronado de espinas, ser crucificado. Tremendo. Jesucristo conoció el sufrimiento en carne propia, a tal punto que Isaías, 700 años antes de que Él se encarnara, anunció lo siguiente. Dijo que Él sería desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Es como que el Señor Jesucristo iba a tener una maestría en quebrantos. Iba a ser experto en quebrantos. Tremendo. Aquel que murió, como dice el texto, así se presenta, le dice a la iglesia que sufre por su causa, sean fieles hasta la muerte. Sus palabras tienen doble peso, ¿verdad? Pero Juan agrega, vivió, es decir, él que estuvo muerto y vivió. La historia no terminó en la cruz, obviamente, como cantábamos recién. Jesucristo es Dios humanado para morir por los pecados de su pueblo y resucitado para justificar a ese pueblo. De hecho, en capítulo 1, verso 17, el mismo Jesús se presenta a Juan con estas palabras. Le dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Sucede que el Salvador, hermanos, debía ser hombre para poder morir por nosotros, como nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar, pero tenía que ser Dios para que su muerte pudiera expiar nuestros pecados. De modo que Jesús vivió la vida santa que vos y yo jamás vamos a poder vivir por más que nos esforcemos. Padeció la muerte que vos y yo merecíamos sufrir por nuestros pecados y resucitó para darnos lo que jamás vamos a conseguir por medio de nuestras obras, méritos religiosos y esfuerzos, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Así se presenta el Señor a esta iglesia que sufre. Como Dios humanado, Dios que ha sufrido para rescatar a esa iglesia. El Señor conoce en carne propia lo que es la aflicción. Pero no solo eso, el Señor comprende nuestra aflicción. Noten el verso 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ese verbo que se traduce conozco, hermanos, implica un conocimiento completo, total, que se adquiere a través de los sentidos. Es como que el Señor está presente en las aflicciones de su pueblo. Nadie le tiene que contar algo que Él no sepa que su pueblo esté viviendo. Noten, en primer lugar, Él conoce nuestras presiones, dice allí. Yo conozco tu tribulación, tu tribulación. Paréntesis, Él no dice, yo quito tu tribulación. Él no escribe esta carta para prometerle a la iglesia el cese de la tribulación. No, le dice, yo la conozco. Yo la conozco. Ahora, ¿cuál era la angustia, la tribulación, el peso en el alma que aplastaba a estos hermanos en Esmirna? Bueno, tendríamos que hacer un poco de historia. En el año 23 después de Cristo, en Esmirna se edificó y se inauguró un templo dedicado al culto al emperador Tiberio. Imagínense, ¿no? La gente de Esmirna alardeaba de ser la primera ciudad del imperio en tener semejante honor, ¿no? Y poder rendir el culto a su emperador. Los vecinos estaban súper orgullosos de este emprendimiento. El problema era que aunque los cristianos, por orden del Señor, se sometían a las autoridades romanas, claro, jamás las iban a adorar, jamás las iban a llamar Señor.
hermanos. En consecuencia, ellos eran acusados de rebeldía a la autoridad. Vivían bajo la presión o tribulación constante de ser detenidos por esta causa. Quizás se reunían a adorar al Señor en un culto como este, tan lindo, y no sabían si el día terminaba en una prisión. Tremendo vivir así, imagínense. Cantar en voz baja, en silencio, tratar de que nadie nos siga cuando venimos acá, tratar de que entre nosotros no haya algún delator. Tremendo vivir así. La iglesia perseguida del siglo XXI también vive así, su fe. Y el Señor se acerca y le dice, yo conozco tu tribulación. Quizás la gente esperara que la carta anunciara, yo quito tu tribulación, hasta acá llegó tu tribulación. Pero no, así no era. Porque es evidente que a menudo, hermanos, las tribulaciones, las presiones, las injusticias, son parte del trato de Dios para con la vida de sus hijos. Hay que entenderlo esto. En Juan 16:33 Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo van a tener aflicción. No es una posibilidad, es una certeza. Así será. Y si esto es así, entonces, como lo afirma Pedro en 1 Pedro 4:12-13, hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es raro que el pueblo de Dios padezca persecuciones en este mundo. No es raro. Lo raro sería que a nosotros, por predicar el Evangelio, no sé, nos den un Martín Fierro, ¿no? Al mejor predicador, sería muy raro. Este mundo no aprecia al Señor, por lo tanto no aprecia su palabra y tampoco va a apreciar a su pueblo. No es raro que sufras burla en el trabajo, no sé, diferentes tipos de persecuciones y menosprecio por tu fe y amor al Señor Jesucristo. No es raro, no te sorprendas como si fuera algo raro. Así va a ser, así va a pasar, dice el Señor. El Dios de la Biblia jamás nos dijo, pare de sufrir. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Como dijo el puritano John Trapp, Dios tiene un solo hijo sin pecado. ¿Quién es? Jesús. Pero no tiene ningún hijo sin sufrimiento. Y ahí entramos todos nosotros. Él conoce las presiones de estos hermanos. Él conoce las privaciones también de estos hermanos. Porque agrega así, yo conozco tu pobreza también. Tu tribulación y tu pobreza. De nuevo, Jesús no dice, yo quito tu pobreza. Ahora se vienen los mejores días, la prosperidad. No dice nada de eso. Dice, yo conozco, tu pobreza. Y el sustantivo que ahí se traduce pobreza, hermanos, no habla de que uno siente que no llega a fin de mes como le gustaría, no. Se usa en Lucas 16:20 para describir a un mendigo. Tremendo. Pobreza extrema. Se trata de un nivel de pobreza al menos serio. Y en contraste con la pobreza de la iglesia, y quizás acá viene lo más difícil para estos hermanos, los escritores antiguos, historiadores, alaban hasta el día de hoy la antigua ciudad de Esmirna, llamándola la joya dorada del Imperio Romano. Imagínense, un historiador dijo esto respecto a esta ciudad. Tanto sus edificios como el trazado de sus calles y sus 3 lujosos templos, el de Zeus, el de Cibeles y el de Tiberio, le dieron la fama de ser la corona dorada de Asia. Era una ciudad súper próspera económicamente, súper próspera. Y uno tiene que preguntarse entonces, ¿por qué los cristianos empobrecían si la ciudad donde vivían, donde adoraban al Señor, era tan próspera? Bueno, de nuevo, sucedía que por negarse a adorar al emperador y a participar de esas fiestas paganas dedicadas a estos 3 dioses que mencioné recién, los cristianos eran como cercenados del mundo de los negocios allí en Esmirna. Si vos eras creyente, se te iba a hacer muy, pero muy difícil conseguir un cliente, alguien que te contrate para algo. Tremendo, ¿no? Imagínense, hermano. Difícil de soportar. Para pasar de la pobreza, digámoslo así, o de la necesidad, a la prosperidad, estos hermanos solamente tenían que hacer una cosa. Simple, ¿eh? Una sola cosa. Negar a Jesús.
negar su fe, transar con este mundo y lo demás. Quizás lo más difícil de soportar para estos hermanos era que mientras ellos se empobrecían y veían a sus familias empobrecer, los impíos y aún sus perseguidores prosperaban. La vida les sonreía. Todo parecía irles bien. Y esto parece ser una lucha, ¿no?, en el pueblo de Dios a través de los siglos. Por ejemplo, en el Salmo 73, versos 2 y 3, Asaf, el líder de alabanza de Israel, un siervo de Dios, escribió lo siguiente. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En términos que usamos nosotros, casi me aparto del Señor. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y hay muchos pasajes así en las Escrituras, que el pueblo de Dios se pregunta con dolor, con perplejidad: ¿por qué, Señor? Yo que te amo, que te sirvo, que te alabo, que quiero vivir en integridad, que quiero dar a conocer tu nombre, padezco todo esto. Y estas personas que se burlan de ti, se burlan de tu pueblo, de tu palabra, de tu persona, menosprecian todo lo que viene de ti, prosperan, sonríen, tienen buena salud, parecen no tener ningún problema. Tremendo. Pero esos son los valores de este mundo. Miren lo que opina el Señor de esta iglesia. Dice: pero tú, entre paréntesis, ¿no?, lo pone el texto, pero tú eres rica. Pero tú eres rica. Es decir, los vecinos de Esmirna seguramente al ver a los cristianos dirían: pobre gente. Mirá cómo los trata su Dios, mirá cómo les va en la vida. Nosotros somos tan prósperos, ellos, pobre gente, ¿no? Pero Jesús se acerca a esta iglesia y les dice: vos sos rica, porque vos tenés esos tesoros que no vas a tener que dejar en el cementerio. Todo lo que ellos tienen se muere con ellos. La vida del hombre y su gloria como la hierba y la flor de la hierba, ¿verdad? Perece en cuestión de días. Impresionante. Los valores del mundo nos hacen preguntar: entonces, ¿qué hace rica a una persona? Bueno, en 1 Timoteo 6, 6 y 7 Pablo responde esa pregunta. Dice: gran ganancia o el mejor de los negocios es la piedad, acompañada de contentamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, que una iglesia rica está formada por ovejas que aman a Dios, se contentan con su provisión, ¿sí?, para sus vidas. Sea mucho para este mundo, sea poco, tenemos al Señor, lo tenemos todo. El amor del Señor, hermanos, y el contentamiento con su provisión son el mejor negocio en el cual invertir la vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Querés ser rico de verdad? Viví para el Señor. Dalo todo por su causa, por su reino. Eso es vivir. Lo demás es respirar. Y la razón es obvia, es lógica. Nada podremos sacar. Nada podremos sacar. ¿Cuánta gente en las iglesias le ha entregado su vida a este falso Dios? Dinero. Ha sacrificado sobre su altar a su familia, a su cónyuge, a su tiempo con Dios, su servicio en la iglesia. Ha descuidado todo lo que es importante, todo lo que es eterno, todo lo que es de valor para recibir migajas de satisfacción temporal de este Dios falso. Pero el Señor también se acerca a esta iglesia perseguida y le dice: yo conozco a los que te persiguen. Fíjense, yo conozco tus pruebas, yo conozco tu pobreza, yo conozco a los que te persiguen. Dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El término ahí traducido blasfemia es equivalente a lo que nosotros decimos hoy o llamamos hoy calumnia, ¿sí? Difamación. Es romper la fama de otro gratuitamente, porque tengo ganas, ¿no? E injustamente. Bueno, Jesús hace referencia acá, sin duda, a un grupo de judíos religiosos, por eso lo llama sinagoga, que se dedicaba a calumniar a los santos ante las autoridades romanas. Yo me los imagino hablando, ¿no?
denunciándolos con palabras como esta. Bueno, cuidado con esta gente, ellos son peligrosos. Fíjense que no guardan nuestras tradiciones, nuestras leyes judías, pero tampoco se van a llamar Señor a sus autoridades romanas. Cuidado, es gente peligrosa, subversiva. No se someten a nadie, son un peligro, cuidado. Deberían ser erradicados, ¿no?, del imperio. Bueno, Cristo los identifica como sinagoga, pero de Satanás. Sinagoga era la reunión, el lugar de reunión de los judíos en ese tiempo. Pero acá no es la sinagoga de Dios, es la sinagoga de Satanás. Están haciendo la obra del diablo. Ellos no se están portando como verdaderos hijos de fe, ¿no?, de Abraham, sino como hijos del diablo, como dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 8. Ellos dirían, orgullosos, como le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús le decía, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero procuran matarme a mí, dice el Señor. Eso no haría Abraham, ¿no? Bueno, es evidente que a menudo, hermanos, y este es el punto acá, la oposición, el maltrato de parte de este mundo, la calumnia, la oposición, son cosas que Dios permite que lleguen y golpeen la vida de los creyentes. De nuevo, acá no dice yo quito a tus perseguidores, Dice, yo los conozco, yo estoy al tanto, yo sé lo que está pasando, pero la idea es que esto va a continuar, al menos por un poco de tiempo más. En 2 Timoteo 3:12 Pablo dice, ustedes se van a acordar, y también todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. En Mateo 5:11 Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados son, dice el Señor. El Dios de la Biblia, insisto, nunca dijo, crean en mí y todo este mundo los va a amar, los va a premiar y recompensar por su fe. No, vamos a padecer cierto nivel de persecución. Todos nosotros, si vivimos piadosamente en Cristo Jesús. Si nos identificamos como uno de aquellos que Él rescató a precio de sangre. Jesús nunca dijo eso. Los van a amar, hermano. Sí, te va a amar, este mundo te va a amar, te va a premiar por tu fe. No, en realidad lo que dijo es esto. Miren, en Lucas 6:46. Dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si todas las personas de este mundo hablan bien de nosotros, preocupate. Te estás pareciendo a un falso profeta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que el Señor experimentó el dolor, el Señor conoce nuestro dolor también. Y un detalle aplicativo, lindo, que puede sumar, que me encanta a mí, es lo que encontramos, la verdad que encontramos en Salmo 31:20. ¿Cómo trata el Señor a sus hijos cuando somos difamados, calumniados, maltratados por nuestra fe? Dice así, Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Hermoso. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Así que mientras que los enemigos conspiran, contienden, amenazan, calumnian, difaman, el buen pastor nos ama, nos bendice, nos guarda en su presencia. Así funciona esto. En tercer lugar, el Señor controla nuestra aflicción. Y este es el punto más importante, me parece a mí, de esta carta, ¿no? Él controla nuestra aflicción. A ver, la experimentó en carne propia. Está al tanto de todo lo que nos pasa. Pero la buena noticia para nosotros es que Él la controla. Él es soberano sobre el sufrimiento de su pueblo. Noten el verso 10. Dice, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y así sigue, ¿no? Tendráis tribulación por 10 días, etc. Fíjense que Jesús anticipa los detalles de la persecución que iba a padecer esta iglesia, como la cárcel, los 10 días de duración,
Tremendo. ¿Por qué da esos detalles? Porque Él es soberano sobre esos detalles. Porque Él los controla. Porque Él está al tanto. De hecho, el verbo ahí que se traduce echará, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, es muy ilustrativo, hermanos, porque a las cárceles de máxima seguridad, allí en el primer siglo, en contexto del imperio romano, se accedía por un agujero que estaba en el techo. Imagínense, era uno depositado, digamos, en un lugar sin ventanas, sin baño. Bueno, imagínense el resto, ¿no? Sin luz. Bueno, pronto Satanás, dice el texto, iba a arrojar a algunos de los creyentes por esa abertura, ¿no? A una cárcel de máxima seguridad. Como si fueran, no sé, los peores de los criminales, los creyentes. Tremendo. Se trata acá del encarcelamiento como un castigo, sin duda, pero también como una antesala, en algunos casos, no todos, para el martirio. Por eso Jesús en verso 10 le dice, sé fiel hasta la muerte. Algunos iban a morir, claro que sí. Por eso el verso 10 arranca diciendo, no temas, que en realidad debería leerse, dejen de temer, o deja de temer. La idea es que la persecución, la pobreza, el martirio inminente, la cárcel, todas estas cosas producían temor en la iglesia, obvio. Los creyentes todavía no estamos glorificados y todas estas cosas nos afectan, nos golpean el alma, el corazón. Claro que sí. Pero uno se pregunta, ¿no? Bueno, si el Señor controla tanto la aflicción, ¿no? Tal tanto, la conoce, ¿por qué no la elimina o no? ¿Por qué no quita del medio a estos enemigos y las enfermedades y el dolor y las persecuciones? Y se acabó todo y ya está. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor, digamos, nos hace transitar estos valles oscuros? Bueno, el texto dice, para que seáis probados. Para que seáis probados, hermanos. Ser probado en estos términos bíblicos es pasar como una especie de control de calidad. Nuestra fe es sometida a un control de calidad. Se trata de probar algo para después aprobar algo y decir esto es genuino. Esto es genuino. No es una imitación, es genuina. En esos tiempos un orfebre, ustedes saben, derretía el oro, ¿no? A altas temperaturas, en un crisol, con fuego. Y luego con un colador, una especie de colador, separaba, ¿no? El metal derretido de las impurezas que flotaban, digamos, ¿no? En la superficie. Y así repetía esta operación muchas veces hasta que, bueno, el metal quedaba puro, brillante, hermoso, sin escorias, ¿no? Bueno, de ese modo la persecución, el dolor, la prueba, la tribulación, la angustia, parece que purifica nuestra fe, hermanos. Sin duda. Miren, esto es tan precioso que podemos pensar que el Señor hasta le cambió el sentido al dolor, le cambió el nombre al sufrimiento, porque ya no es una tragedia en la Biblia lo que nos pasa, ya no es fatalidad, ya no es producto de un destino ciego que se ensañó contra nosotros, los astros, los planetas, es una prueba. Es una prueba, es decir, que Dios va a usar el sufrimiento de su pueblo para fines santos, preciosos, para su gloria y nuestro bien espiritual, para formar a Cristo en nosotros. Está prometido y Él lo hace, es así. Él usa el mal para el bien. Ningún creyente sufre sin propósito. Nuestro Dios no es como aquellas deidades, con minúscula, ¿no?, de la mitología, que se leía tanto en el primer siglo, que se divertían con la aflicción de la gente. Encerrados en su panteón, hacían comentarios de cómo sufría la gente. No, mis hermanos, no es así. Él es un Padre amoroso que utiliza el dolor de sus hijos, hermanos, para producir cosas gloriosas. Así que mientras el diablo los amenaza con echar en la cárcel, Dios los alienta diciéndoles, yo voy a madurar su fe. Mientras el diablo los golpea, Dios los moldea. Mientras el diablo quiere destruir, el Señor edifica algo nuevo, precioso. De hecho, en Santiago capítulo 1, verso 2, se acordarán, se nos manda a tener gozo en las pruebas, sabiendo que es la herramienta que Dios va a usar para formar paciencia en nosotros, ¿se acuerdan? La paciencia referida ahí es fruto del Espíritu Santo,
que nos capacita para justamente resistir la prueba, la adversidad, el dolor, con regocijo espiritual y sin rendirnos, sin desmayar. Es esa capacidad, ese fruto o parte de ese fruto que nos da el Espíritu Santo, que nos capacita a perseverar en la fe, sin abandonar al Señor cuando las cosas nos van mal. Cualquiera, mire hermanos, cualquiera, tu vecino, cualquiera, sea creyente o no, puede resistir por fuera, ¿no?, el dolor, etcétera, pero llenarse de resentimiento, de quejas, de amargura, de ingratitud por dentro, eso es humano. Cualquiera puede resistir el dolor por fuera y victimizarse por dentro, sentir lástima de sí mismo o culpar a otros, ¿no?, de sus miserias, digamos. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero la paciencia que proviene de Dios, que fructifica en las pruebas, nos capacita no solo para aguantar, hermanos, sino para alabar al Señor en medio de las pruebas. Nos capacita no solo para resistir, así, tipo estoico, ¿no? Nada me toca, nada me conmueve, nada me importa. No, es más que eso, nos capacita para servir a otros mientras estamos siendo probados. Nos capacita no solo para resignarnos, y bueno, la vida es así en un mundo caído, sino para glorificar al Señor en medio de un mundo caído. La pregunta que vos y yo, que debería ser conducente, ¿no?, que nos debemos hacer cuando sufrimos es, ¿cómo puedo glorificar a Dios y bendecir a mis hermanos desde este lugar donde la mano de la providencia me llevó? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Cómo puedo bendecir a otros que sufren en este valle de sombra de muerte? El sufrimiento, hermanos, de los siervos del Evangelio, ¿no?, como sucedía acá en Esmirna, comunica el incalculable valor que tiene el Señor Jesucristo para su pueblo, hermano. Cuando es por su causa, el pueblo de Dios sufre con gozo. Como escribió el pastor John Piper en uno de sus libros, el valor de un tesoro, dijo, se mide por lo que uno está dispuesto a entregar para obtenerlo, ¿no? Bueno, así es. Piensen, ¿qué nos atraen de las biografías misioneras a nosotros? De esos cristianos que lo dejaron todo por servir a Cristo, que han sufrido de todo por predicar a Cristo. ¿Qué es lo que nos atrae de todas esas historias? Bueno, ver pecadores comunes y corrientes como vos, como yo, redimidos por la sangre de Cristo, apreciando más a Cristo que a sus propias vidas, que a su propio confort, bienestar en este mundo. Cristo es el tesoro, es la vida. Una hermana, recuerdo, muy amiga de mi esposa, que conocimos por muchos años, hemos servido al Señor juntos mucho tiempo, pasó sus últimos días internada en una clínica. Cuando fuimos a verla, ella nos dijo, bueno, Mariano, Alicia, el Señor me trajo aquí, a este hospital, como su misionera, me dijo. Porque de qué otro modo yo podría haberle predicado el Evangelio a estos médicos, a estos enfermeros, acá, a estas personas enfermas, si, bueno, no fuera a traer mi enfermedad. Y yo dije, wow, fuimos a consolarla con mi esposa y salimos súper bendecidos, motivados a predicar a Cristo en todos lados. Porque el sufrimiento que es por causa de Cristo y que se enfrenta con gozo, glorifica a Dios de una manera única y consuela al pueblo de Dios de una manera única. Porque es verdad, el Señor le cambió el nombre al dolor, hermanos. Ya no es tragedia, no es fatalidad, es una prueba. Dios está formando algo precioso en nuestro carácter, para su gloria, nuestro bien y el de otros. Piensen que en el año 1956, ya pasaron muchos años, ¿no?, 5 parejas recién casadas, jovencitas, de misioneros, se internaron en la selva de Ecuador para predicar a los Aucas el Evangelio. Los 5 hombres, hermanos, los 5, fueron alanceados, asesinados por los indígenas antes de que ellos le pudieran predicar el Evangelio ni siquiera a uno de ellos. Pero las 5 viudas jóvenes decidieron continuar la obra del Señor en ese lugar. Y uno de los asesinos de sus maridos, digamos, se convirtió al Señor Jesucristo. Hermano, impresionante. Años después, este hombre, ya convertido al Señor Jesucristo, transformado por la obra de la gracia de Dios,
buscó al hijo de uno de estos misioneros que había sido asesinado. Lo abrazó y le dijo, perdón, perdón, yo le quité la vida a tu padre. Y el jovencito respondió, tú no le quitaste la vida a mi padre. Mi padre la entregó por la causa del Señor Jesucristo. Yo crecí con esa historia. Cuando el Señor me salvó, el primer libro que llegó a mi vida fue de la historia de estos 5 misioneros. Dios quebró mi corazón. Me bendijo de una manera única. La cantidad de seminaristas que se fueron al campo misionero después de escuchar esta historia, después de ver cómo Dios se glorifica a través de la aflicción de su pueblo, cómo el Evangelio progresa en medio de la persecución de su pueblo, en medio de las calumnias, las aflicciones de su pueblo. Es maravilloso, hermanos. Pero hay más, miren, tremendo esto. El Señor agrega, le dice a esta iglesia, tendréis tribulación por 10 días. Piensen en esa frase. Tendréis tribulación por 10 días. Claro, no hace falta tomar los 10 días en forma literal en el sentido de que lunes, martes, y así se iba a terminar el martes que viene, ¿no? La aflicción. No hace falta tomarlo así. Esto parece ser una expresión que significa vas a sufrir por un tiempo, pero un tiempo determinado. ¿Sí? Yo ya tengo planeado el fin de este tiempo. Eso es lo que le está diciendo al Señor. Esto no va a durar para siempre. Bueno, esto nos recuerda que Dios o el Señor es absolutamente soberano sobre la intensidad y la duración también de nuestro sufrimiento. Está el control, literalmente el control. En su soberanía nuestro Señor no va a permitir, hermanos, no va a permitir al diablo atormentar a la iglesia, digamos, ni un minuto más de lo que Él ha estipulado en su soberanía. Pero en su gracia tampoco va a permitir que castigue a su iglesia con alguna prueba o tribulación o lo que sea, que su iglesia no va a poder resistir. Él está a cargo, Él está al control, Él está supervisando la prueba de su pueblo. Por eso hace una promesa como esta en 1 Corintios 10:13 a través del apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, hermano, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Es decir, que la mano de la omnipotencia no va a permitir que el peso de la prueba aplaste a sus escogidos, hermano. No, esa prueba está ahí por un tiempo para pulir nuestra fe, impulsar el Evangelio, bendecir muchas almas, quién sabe, y glorificar el nombre de Dios, pero punto. Él no va a permitir que nos aplaste. La voluntad de Dios, hermanos, a menudo es que su pueblo padezca por manos a veces de incrédulos también. Por ejemplo, en 1 Pedro 4:9 leemos lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿ven? Nosotros no padecemos porque nos fue mal, tuvimos mala suerte, fue un accidente, una fatalidad, se alinearon los planetas en contra nuestro, no. Padecemos según la voluntad de Dios. Bueno, los que padecen según la voluntad de Dios, 2 consejos. Encomienden sus almas al fiel Creador, dice el texto. 2, y hagan el bien. Encomendá tu alma al Señor. Señor, separado de ti, yo no puedo aguantar esto. Sin tu paz, esto me derribaría. Dame tu gracia, Señor, para soportar, pero también para adorar. Para resistir, pero también para glorificar tu nombre. Y 2, hagan el bien. Es decir, no te resientas contra las personas que te están trayendo la persecución. John Bunyan, ustedes habrán hablado mucho de él, el autor, por ejemplo, del Progreso del Peregrino. Ustedes saben que estuvo 12 años presos, separado de su familia, por predicar a Jesús. Desde ese lugar, él se dedicó a escribir cartas a su iglesia, que tuvo que dejar de pastorear a la fuerza, para consolarlos, ¿no?, en su aflicción. Citó este pasaje que acabo de leerle Pedro y después comentó lo siguiente. Dice, no se enojen con Dios, porque Él no hace nada sin propósito.
No se resientan con los hombres que los angustian, porque ellos son servidores de Dios para vuestro bien espiritual. Buah. Tomen con gozo lo que viene de Dios a través de estos hombres, dice. Imagínense. Tremendo vivir así. La otra opción es resentirnos con todo el planeta, con la vida, con Dios, con los que nos tratan mal. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento para que podamos descansar en su misericordia y en su gracia mientras dura ese sufrimiento. Hermano, tu vida no está en las manos del diablo, ni de ningún ser humano, ni de un destino ciego. Estás en las manos del Señor. Listo, eso alcanza. Saber que Él está y controla mi sufrimiento, alcanza. Como me dijo un hermano a quien fui a visitar en sus últimos días en el hospital, él me dijo, estoy bien, pastor, me dijo. Estoy bien, me dice. Estoy bien, pastor. No estaba bien, pensé yo. Estoy bien, me dijo. Estoy bien. Si vivo es para servir al Señor y si muero es para ver a mi Señor, me dijo. Tremendo, hermoso vivir así, entregado completamente a las manos de la soberanía y de la misericordia del Señor. Él es soberano sobre el dolor de su pueblo. Él prometió estar con nosotros. Y su paz que sobrepasa todo entendimiento, de verdad, es suficiente para sostenernos cuando sufrimos. Y en último lugar, esto es asombroso. Dijimos que el Señor experimentó en carne propia el dolor, el Señor conoce el dolor de su pueblo, al tanto, nadie le tiene que contar nada que Él no sepa, ¿no? Pero el Señor también controla el sufrimiento de su pueblo. Y ahora vamos a ver que el Señor va a premiar la fidelidad de su pueblo mientras sufre. Noten versículo 10b y 11. Dice así, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Este es el gran imperativo de esta carta. Sé fiel hasta la muerte. No es un ruego que hace el Señor, es un mandato. Se nos manda, hermanos, a ser fieles al Señor, más allá de cómo nos vaya en la vida, cómo nos traten las personas y aún cómo nos sintamos nosotros con todo eso. Tenemos que ser fieles, hermanos, fieles. Y esto es importante, que esté expresado a modo de mandato. ¿Por qué? Porque en el dolor, hermanos, sobre todo en un dolor que se estira en el tiempo, que parece no tener fin, somos tentados a dudar de la bondad de Dios, o a veces del control de Dios sobre lo que nos pasa, y somos tentados a ser infieles. Cuando el creyente sufre, es tentado a ser infiel. Es tentado a desconfiar. Tremendo. Piensen, cuando sufrimos, a menudo somos tentados a caer en la autocompasión. Nos victimizamos. Nos comparamos con otros y nos sentimos víctimas de Dios. ¿Por qué Dios? A mí me pasa todo esto y al hermano, nada. Somos tentados a mirar hacia adentro, a empezar a tener una vida autocentrada. No dejamos entrar a nadie porque decimos, nadie me va a entender. Nadie me ama, en esta iglesia no hay amor, nadie me entiende. ¿Quién me va a aconsejar? Nadie vive lo que yo estoy viviendo. Y nos encerramos en nosotros mismos y nuestras tentaciones internas, digo yo, ¿no? Y desde ese lugar de victimización no podemos glorificar a Dios, no podemos bendecir a otros con nuestro sufrimiento. Pero somos tentados, somos recontratentados, hermanos. Y esto es un círculo vicioso porque cuanto más nos victimizamos, más nos encerramos en nosotros mismos, más lástima sentimos de nosotros mismos, más bronca le vamos a tener al resto de creyentes que parecen no entendernos, no preocuparse por lo que nos pasa, más nos vamos a deprimir, más lejos vamos a estar de la voluntad de Dios. Y yo te digo, hermano, vos
quizás sentís esta carta como lejana, claro, porque quizás vos no estás sufriendo, yo tampoco, persecución de parte de las autoridades de nuestro país por nuestra fe. No nos están metiendo presos por eso. Yo no creo que nadie interrumpa este culto ahora para llevar al pastor Sergio, Isaías, no sé, a prisión. No creo que pase eso. No nos pasa eso. Pero sí enfrentamos pruebas, sí enfrentamos presiones, privaciones, tal vez alguna enfermedad, alguna pérdida de un ser querido, tal vez alguien nos ha ofendido, ha abusado de nosotros, nos ha lastimado, nos ha hecho bolsa por dentro, nos rompió todo el corazón. Y quizás en ese contexto empezás a sentirte como una víctima, en ese contexto dejás de servir a los demás y exigir que te sirvan, dejás de amar y exigís que te amen, dejás de glorificar a Dios y empezás a cuestionar su bondad, empezás a compararte. Es en ese contexto de un dolor que no abandona, que persevera, que no se va, que parece no tener fin, y un Dios que parece no intervenir, y oraciones que parecen no ser respondidas. Somos recontratentados en esos momentos. Por eso el consejo del Señor, sé fiel, aunque no entiendas todas las cosas, aunque no veas la luz todavía al final del túnel, aunque no sepas qué va a traer el mañana, aunque no tengas todas las respuestas, sé fiel. Tu parte es confiar en la soberanía compasiva del Señor por su pueblo. Porque Él es tan soberano como compasivo con nosotros. Tan cercano a su pueblo como sufre, como solo Él puede serlo. Confía, hermano. Sé fiel al Señor, un día a la vez. Ocupate un día a la vez de ser fiel. En medio del dolor, en medio del dolor. Y aunque parezca no retirarse jamás, hasta que estemos en gloria o hasta que el dolor cese, sé fiel, hermano. Se puede confiar en Dios. Yo recuerdo que estábamos en la terapia intensiva viendo a mi nietita ahí, pobrecita, era una cosita así, de 1 kilo y pico, prematura, con problema cardíaco. Los médicos ya nos habían dicho 3 veces que pasemos a despedirnos de ella porque el cuadro se había complicado por H, por B, una bacteria, etcétera, lo que sea. Cada día era una nueva mala noticia para nosotros, pero me acuerdo que una tarde estábamos como mirando un vidrio, a través de un vidrio como que la cuna de ella, ¿no? Y estábamos con mi esposa contemplando el cuadro. Ahí estaba mi nietita, las 8 bombas ahí insuflando diferentes medicamentos en su cuerpo, toda pinchada, entubada. Y mirando ese cuadro, oré. Y dije, Dios, no entiendo por qué pasa esto, ¿no? No entiendo. No tengo respuestas. Si alguien me pregunta, che, pastor, ¿por qué te está pasando esto? Y yo no sé qué decirle. No sé. Pero sí sé algo, que ahora estoy hablando con vos y tu paz me está sosteniendo. Por ende asumo, Señor, así fue mi conversación con él, por ende asumo, Señor, que vos estás al control de lo que le está pasando a mi familia. Y su paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, te da una bocanada de oxígeno cuando sentís que ya no podés respirar. Y hasta ráfagas de alegría te da en el corazón, cuando sentís que ya no vas a volver a sonreír nunca más. Imparte en vos una gracia que te lleva a alabarlo cuando vos pensaste que ya no lo ibas a cantar nunca más. Y de querer bendecir a otros que sufren, como pensaste que jamás, llegar a un nivel de compasión que jamás ibas a alcanzar. Porque Dios utiliza el sufrimiento de sus siervos para glorificar su nombre, para esparcir el evangelio, para consolar vidas, Tremendo. Es innumerable la cantidad de personas que me escribían y me decían, pastor, Dios me quebrantó con lo que pasa con su nietita. Yo me estaba quejando por tantas tonteras. No puedo creer lo ingrato que soy con Dios. Esto, lo tremendo las cosas que me escribían. Gente de otros países, yo no podía creer. Yo veía a Sofi
aparentemente morir, mi nietita, pero el Señor estaba haciendo alrededor de eso obras soberanas para su gloria y el bien de su pueblo, que creo que recién me enteraré en el cielo hasta donde esto llegó. Sé fiel, esa es nuestra parte. Sé fiel, hermano, confía en la bondad de Dios, confía en el control de Dios sobre tu sufrimiento, sobre las pruebas. Y ahí dice, te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como si Él tuviera que recompensar, ¿no?, nuestra fidelidad. La corona allí es una alusión a aquel collar de laureles con el que se premiaba al ganador de una competencia en los Juegos Olímpicos en el primer siglo. Imagínense, la gente daba toda su vida para obtener una corona de laureles que se marchitaba en unos meses. Pero acá la corona no es de laureles, la corona es de vida, dice, ¿no? La corona es la vida, así debería leerse. Te daré la corona que es la vida, hermanos. Precioso. El creyente que por la gracia de Dios sea fiel hasta el final, y la gracia nos capacita para vivir y morir así, hermanos, un día a la vez. Va a disfrutar de la vida de Dios, la comunión con Dios, esos deleites que leíamos hoy en el Salmo 16 que hay a su diestra, para siempre, para siempre. Una de las características de la fe falsa, de la fe evangélica, digo yo, y no redentora, es que cuando sufre se aparta de Dios. Jesús afirmó que hay gente que recibe la palabra con gozo, cree por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se aparta, se aleja, apostata. Pero la característica de la fe genuina es que en el tiempo de la prueba, aunque tiemble, y se conmueva y sea tentada y sufre, y persevera en buscar a Dios. Persevera en buscar a Dios, porque no hay otra alternativa. No hay dónde ir. La fe genuina no es de corta duración. Nosotros perseveramos en la fe porque Dios nos preserva esa fe. Su Hijo intercede por nosotros, hermanos, y así será hasta que estemos en casa con Él. Y agrega, no sufrirá daño de la segunda muerte, así termina la carta. La expresión es súper enfática, es decir, que el creyente que va a perseverar en su fe, nunca, jamás, de ningún modo, como dicen hoy los jóvenes, ni a palos, será dañado por la segunda muerte. Es decir, no hay chance de que un creyente que ha sufrido por la causa de Cristo, ha tambaleado, ha sido tentado, porque no ha caído y se ha levantado, pero ha perseverado en la fe por la gracia de Dios, se pierda eternamente en el infierno. No hay chance. Esa es la segunda muerte, ¿no? Apocalipsis 26 dice, y esta es la segunda muerte. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay chance. Mira, nosotros podemos debilitarnos, caer, ser torpes, confundirnos cuando sufrimos todo, pero el Señor va a perseverar nuestra fe y esto terminará en casa, en gloria, disfrutando de su mesa. Por eso Hebreos 10, 35 al 38 dice así, manera de consejo para todos, no pierdan pues vuestra confianza, hermanos, que tiene grande galardón, imagínate, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El que tiene oído para oír, lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. Que oiga. Hermano, la expresión, sé fiel hasta la muerte, ¿no te hace pensar en el voto matrimonial? Los que nos casamos alguna vez dijimos, ¿no?, frente a autoridades civiles o en la iglesia, según el contexto, pero prometimos cosas, ¿no? Ser fiel hasta que la muerte nos separe. La diferencia es que acá el voto de fidelidad al Señor no se termina con la muerte. En realidad se potencia con la muerte. Se disfrutará aún más todavía en casa, en su presencia. Pero si eres un creyente, en algún momento de tu vida, yo estoy seguro, vos hiciste un voto de fidelidad. Vos le dijiste al Señor, Señor, yo voy a vivir para tu gloria. Gracias por salvarme, me iba al infierno. Bueno, yo ahora quiero servirte de todo corazón. Quiero amar a mi iglesia local, quiero usar los dones que me diste para el bien de las almas, para la gloria de tu nombre. Quiero vivir en santidad, Señor.
quiero confiar en ti en medio de las pruebas. Vos le dijiste esas cosas al Señor. La pregunta es, ¿estás cumpliendo esas promesas hoy? En este 12avo, si no recuerdo mal, 12avo aniversario, ¿verdad?, de la iglesia aquí preciosa del Señor en San Justo, es un buen momento, ¿no?, para evaluar nuestra fidelidad. Y si es necesario, hermano, y de todo corazón, volver arrepentidos a nuestro primer amor. Vivir para el Señor es eso, es vivir. Lo demás es respirar. ¿Oramos? Voy a llamar al pastor Sergio a orar.